de tanto en tanto nos toca enfocarnos en el ministerio y volver como a centrar nuestro objetivo, las bases, los cometidos. Y creo que esta palabra tiene que ver mucho con esto. En Hechos vamos a observar algo interesante. Si ustedes pueden abrir su Biblia, Hechos capítulo 17. Desde el versículo 16 en adelante, Pablo va a llegar a la ciudad de Atenas. Y desde el versículo 16 al 34, lo que él va a hacer es una exposición distinguida, notable, relevante. Recuerdo estudiando en la universidad en una materia, filosofía, se lo estudiaba a Pablo como un filósofo, a la altura de las corrientes filosóficas, y él de alguna manera liderando la corriente filosófica cristiana. Cuando uno puede leer toda la argumentación que Pablo hace desde el versículo 16 hacia el 34, cómo él les pone a los griegos, nos damos cuenta que no en vano hoy en día la cultura, la educación lo distingue como un pensador, como un filósofo a Pablo. Y acá hay algo interesante porque sabemos que los griegos fueron siempre distinguidos por ser los buscadores de la verdad. Ellos encontramos en Grecia la cuna de la filosofía, ¿no? Es la búsqueda de la verdad, el cuestionamiento de todas las verdades. Es la básica pregunta que dice ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuestiona las teorías, cuestiona los principios y busca constantemente encontrar la verdad. Nosotros afortunadamente podemos afirmar y decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es decir, abandonamos toda prosecución, toda búsqueda de la verdad, porque la hemos hallado en Jesucristo. Están todas las respuestas que nosotros tenemos. Cuando Pablo en Corintios, él hace un esbozo de el carácter del pensamiento, va a decir: porque todos los atenienses, los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesan sino en decir o en oír algo nuevo. Esto está en Hechos, en el capítulo 17. Miren ustedes en el versículo 21. Dice: ustedes constantemente están interesados en decir, oír algo nuevo. Y ahí Pablo les va a hablar del Dios no conocido. Y va a comenzar de que todos venimos de una misma fuente de sangre, y va a ser una concatenación desde el principio, desde el origen, ¿no?, de la existencia del ser humano, y va a ser todo un desarrollo impresionante, ¿no? Justamente hay algo interesante en el versículo 20 también, que nos muestra un poco el pensamiento de estos atenienses. Miren ustedes, dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues, les dicen, ¿qué? Saber qué quiere decir esto. Es decir, los atenienses querían saber. ¿Qué querían los atenienses? Querían saber. Es decir, ellos se vinculaban con el pensamiento, se vinculaban con el saber constantemente. Los griegos entonces buscaban la verdad. Pablo los va a abordar por el camino del debate, de la discusión, de la dialéctica intelectual, ¿no? Y esto es lo que a mí me llamó la atención estudiando un poco el libro de los Hechos, porque si llegamos al final, en el versículo 34, miren entonces ustedes qué dice la Biblia. Dice: mas algunos, ¿cómo dice ahí la Biblia? Mas algunos creyeron. Es decir, ¿cuántos creyeron? Algunos. Es decir, la cosecha de Pablo en Atenas no va a ser importante y trascendente. Y lo que me llama poderosamente la atención en su presentación del Evangelio, miren ustedes, nunca lo menciona a
el Hijo de Dios como Jesucristo. Hay una única mención que la vamos a encontrar en el versículo 31, que Él va a decir: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, miren ahora, por aquel varón a quien designó. Es decir, nunca Él se compromete con el nombre de Jesucristo. Habla de un varón por el cual todos van a ser juzgados. Y el resultado es pobre, es escueto del trabajo que Él va a realizar. Inmediatamente luego de Atenas, si seguimos ahí un poquito en la historia de la Biblia, Pablo va a pasar a otra ciudad emblemática también griega. ¿Cuál va a ser? Corinto. Es decir, tenemos el mismo estrato étnico, quizás habría algunas diferenciaciones, pero también están las particularidades: la búsqueda, la prosecución del pensamiento, el querer saber la verdad. Pero la historia en Corinto va a ser distinta. La iglesia de Corinto va a ser una iglesia emblemática que va a marcar la historia. Pablo le va a distinguir con 2 cartas, es decir, va a tener fruto, multiplicación, a diferencia de la historia de Atenas. Yo me pregunté cuál fue, si pudiera pensar la diferencia. Fue entonces a Corintio, y ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, el acercamiento que va a tener Pablo a Corinto va a ser distinto. Miren ustedes lo que dice 1 Corintios 2:1. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, y es justamente Hechos capítulo 18, ¿qué es lo que va a decir? Cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, cuando él va a Atenas, justamente lo hace con excelencia y elocuencia de palabras y sabiduría. El versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y esto es interesante. Es decir, él clarifica, es claro: cuando yo lo fui a ver a ustedes, no me gasté en palabras, no fui elocuentes, no fui con elocuencia ni con sabiduría, sino simplemente, ¿qué es lo que dice que hizo? No saber otra cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Sigamos la lectura. Versículo 3 dice: estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación, otra vez, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo dije: wow, qué diferencia notoria. Y ahí está tan marcado. El acercamiento en Atenas fue con elocuencia, fue con sabiduría, fue con muchas palabras. El resultado fue algunos. En cambio, en Corinto va a haber una revolución espiritual, y Pablo acá certifica cómo fue su acercamiento. Él es claro, definitivo: no fui con excelencia de palabras y sabiduría, me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo. Y agrega también: mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Y los resultados fueron distintos. Es decir, acá lo que nos está, en primer lugar, la interpretación que yo tomé al estudiar esta palabra y les quiero compartir. Pablo tiene la oportunidad de equivocarse. ¿Cuántos se equivocaron en la vida? A ver, vamos. El 60% se equivocó y el 40% miente. Porque todos nos equivocamos. Ahora, lo interesante es que tenemos la oportunidad como seres humanos. ¿Cuántos seres humanos hay aquí? ¿Algún marciano? ¿Venusino?
Como seres humanos tenemos la posibilidad de ¿qué? De reconocer nuestros errores, de decir me equivoqué, no hice bien las cosas. Vivimos en un mundo que constantemente nos presiona, un mundo donde muchas veces, quizás a vos te pasó, a mí me pasó, uno como que dice me tengo que acomodar a las circunstancias. Hoy en día se habla de espiritualidad sin Dios, ¿no? Una espiritualidad sin valores, sin principios, que sea cool, que no comprometa a la gente, que no la complique. Por eso se habla tanto de las filosofías orientales, que hagan sentir bien a la gente, que lo conecten con las energías, pero que no lo comprometan, que no hable de su moral, que no se meta con su hogar, con su familia. No hace mucho tiempo atrás charlaba con pastores y me toca constantemente hablar con pastores, y yo les decía el valor más preciado que tenemos en los tiempos que nos toca vivir es nuestra familia. Es fundamental. Sin familia no hay ministerio. Vivimos en la era de las imágenes, todas esas imágenes. Tenemos un proyector de video, todo se resuelve en un celular, todo se resuelve hoy en día en la internet. Las campañas políticas de mayor impacto son las que han interpretado el uso de la internet. Y esto es revolucionario, la comunicación con imagen. Todo esto se realiza por medio de coaching, asesores, imágenes, y uno termina de alguna manera botando una imagen que no sabe si por detrás está. Ahora, qué importante es en nuestro caso que nosotros podamos comunicar eficientemente lo que nosotros vivimos. Más que nunca, queridos hermanos y amigos, yo digo que el mensaje es el mensajero. Luego que Rafael Hayat volvió al país, saben que lo invité a una reunión de pastores, de obreros, y él me dijo, bueno, Osvaldo, como él habla, ¿no? Dice, no sé, yo no tengo nada para decir, yo no tengo mensaje. Yo le dije, Rafael, no se equivoque, usted es el mensaje. Usted tiene que venir, pararse y no decir nada. Y usted se tiene que bajar sin hablar. Más que nunca, nuestra manera de comunicar es nuestro mensaje. Yo veo la importancia por momentos con Alejandra poder ministrar juntos. Eso trae sanidad. Si no tenemos una familia, de alguna manera práctica, si a mí no me funciona, ¿cómo yo lo puedo vender a este mundo? Necesitamos más que nunca nosotros comunicar un mensaje que primero se ha hecho carne en nuestra propia experiencia. Ahora, ¿qué rescato de esto? 3 principios te quiero dejar. En primer lugar, ¿qué fue lo que hizo Pablo a diferencia de Atenas en Corintios? Número 1, se concentró en Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Se concentró en Jesús. ¿Recuerdan que leímos? 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Jesucristo, decía un amigo mío, es la teología completa. Es la teología revelada. Si nosotros tenemos a Jesús, tenemos la teología completa. Fue el impacto que tuvieron esos 12 hombres de caminar con Jesús. Ellos no tenían las herramientas que nosotros tenemos. Hoy destacaba la labor del Departamento de Educación de la Unión de las Asambleas de Dios. Me ha tocado en los últimos años recorrer innumerable cantidad de otras instituciones, organizaciones, de ir a predicar en las convenciones anuales, bautistas, Iglesia de Dios, bueno, y otra infinidad. Y les puedo asegurar, difícilmente creo que haya otra institución que pueda tener los recursos de formación que tiene nuestra institución, la Unión de las Asambleas de Dios. Es decir, tenemos herramientas, pero estos discípulos no la tenían. Tenían a Jesús. Teniéndolo a Jesús, lo tenemos todo. Que nuestras prédicas, nuestros mensajes, nuestras enseñanzas
tengan siempre como colorario el nombre de Jesucristo. Podemos tomar infinidad de ejemplos que la Biblia nos provee. Podemos hablar de Gedeón, podemos ilustrar la vida de Sansón, podemos hablar de Elías, de quien más te guste. Podemos hablar de Eliseo, de la doble porción, podemos hablar del apóstol Pablo. Pero quiero serte en esto totalmente terminante. Del único que el Espíritu Santo vino a dar testimonio es de Jesucristo. No viene a dar testimonio de Moisés, de Gedeón, sino de Jesús. Damos un aplauso, lo hacemos todos. A Jesucristo. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Yo escucho a veces predicaciones, estudios que empiezan en el Antiguo Testamento y terminan en el Antiguo Testamento, como que nunca Jesús hubiera llegado. Y es Jesucristo la vida, es Jesucristo la verdad, es la palabra vivificada, es la palabra viviente, es el verbo de Dios. ¿Saben que sin el verbo uno no se puede comunicar? Traten de hacer una frase y que tenga vida y acción si no está el verbo. Él es el verbo de Dios. Él es la comunicación de Dios. En nuestras comunicaciones debe de estar el verbo, debe de estar Jesucristo. Y yo me he dado cuenta en lo personal y he tratado de esto practicarlo y hacer de esto un hábito constante, sea una enseñanza, una predicación, sea hablando en un ámbito de pastores o en el lugar donde sea. Y me he dado cuenta que algo espiritualmente comienza a suceder cuando comenzamos a hablar de Jesucristo. El Espíritu Santo comienza a moverse de una manera maravillosa. Debe de ser el centro de nuestra teología. Pablo abandonaría toda filosofía hueca, vacía, para concentrarse en Jesucristo y en este crucificado. Es decir, como principio y fin de toda búsqueda. Este es Jesucristo. Por eso recuerden ustedes 1 Corintios 1, 23. Dice, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿No? Para los gentiles locura. Es decir, él no tiene reparo en que lo tomen de loco, pero él dice, yo voy a hablar de Jesucristo. Jesucristo debe de ser el centro. Y me he dado cuenta que cuando vos a alguien le hablas de religión, la gente dice, bueno, pero discúlpeme, yo tengo mi religión. Pero cuando vos le hablas de Jesús, la gente quiere a Jesucristo. Amén. Vivimos en un mundo y en una Argentina donde los cielos todavía, queridos hermanos, pastores, siguen abiertos. Y cada vez que hablamos de Jesús, algo sucede. Alguien dijo, es que Dios nos dio la cruz y la cruz nos da Dios. En segundo lugar, dijimos, en primer lugar, ¿qué hizo Pablo? A diferencia de Atenas, en Corinto se concentró en Jesús. En todo lo que hagamos en nuestra vida nos vamos a concentrar en Jesús. En segundo lugar, dependió del Espíritu Santo. Me gusta mucho esta expresión que va a decir justamente Pablo. Estuve entre vosotros. 1 Corintios 2:3. Estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Conocemos algo de la personalidad de Pablo y Pablo no era un tipo flojo. Sabemos que a sus pies se entregaron las ropas de Esteban cuando lo empezaron a apedrear. Y el tipo fue parte de ese martirio que sufrió Esteban. Después lo vemos en Hechos 9 persiguiendo, acompañado de soldados, a los cristianos para encarcelarlos y para condenarlos a la muerte. Es decir, no era un tipo flojo. Pero acá él dice, cuando yo estuve ante vosotros, miren ustedes, estuve con debilidad, con temor y con temblor. No habla de debilidad humana o temor humano, sino es la actitud de querer cumplir con responsabilidad una tarea. Que aunque lo que yo vengo haciendo, lo vengo haciendo hace 10, 15, 20, 30 o 40 años, que lo siga haciendo con la misma frescura del primer día.
Nuestro gran riesgo que tenemos a medida que van pasando los años de los anuarios, vieron, había anuarios del 91, del 93, es hacer de lo que nosotros hacemos algo profesional. Ponerlo en piloto automático y creer que lo que funcionó en un momento va a seguir funcionando. Pero ¿saben qué aprendí? Que una vez que nosotros creemos que algo funciona y, como digo, lo ponemos en piloto automático y sin darnos cuenta le sacamos el corazón, eso lentamente comienza a decaer. Hay personas que me han dicho, ¿qué pasó? Si siempre funcionó, ¿por qué dejó de funcionar? Y me he dado cuenta que muchas veces le sacamos el corazón. Dejamos de hacer lo que hacemos con la misma pasión, con el mismo amor, con el mismo cuidado, con la misma preparación. Que estemos preocupados de prepararnos buscando al Señor. Yo tengo una imagen imborrable que nunca me voy a olvidar. El altillo de la capilla. ¿Ah? Para mí era fundamental levantarnos a las 6 de la mañana, ir a orar con otros de los chicos y ahí buscar. Creo que las marcas más significativas pasaron en ese momento. En esas horas había una dependencia tan profunda del Espíritu Santo. Yo sabía que no podía dar un paso sin la guía del Espíritu Santo. Y quizás el tiempo pasa y uno va automatizando los procesos en la vida. Va apostando a los programas más que a los corazones. Y saben que nunca los programas pueden ser más grandes que los corazones. Hay personas que a veces vinieron a la iglesia y me dijeron, pastor, pero yo vine a ese curso que usted dio. Yo tuve una entrevista, tomé un café, tomé nota. ¿Qué pasó? ¿Por qué no resultó? A veces hay gente que toma fórmulas, pero nunca le pone el corazón a lo que hace. Y algo que no tiene el corazón de una persona entregada y rendida, difícilmente pueda funcionar. Va a funcionar todo aquello que le pongamos nuestro corazón por entero. Recuerden ustedes las palabras de Zacarías, ¿no? Respondiendo 4:6, no es a Zorobabel, no con ejército, ¿qué más? Ni con fuerza, sino con mi espíritu. Eso está en el logo antiguo de la Unión de las Asambleas de Dios. Es decir, no es con la fuerza humana, no es con el poder del hombre, es con el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, la tercera verdad que él aprende y cambia su actitud de Atenas a Corinto es la demostración del Espíritu Santo y poder. Recordemos 1 Corintios 2:4. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. El otro día alguien que vino por primera vez a la iglesia se me acercó a saludarme y yo le dije, ¿cómo viniste vos acá? Y él me dijo, yo vine porque vi lo que Dios hizo en la vida de Leo. Leo era un chico terrible. Había heredado una fábrica y había convertido la fábrica que heredó del padre con una gran proyección económica en una verdadera discoteca. Traía mujeres, eran desastres, cocaína. Alguien le lleva la palabra. Leo es transformado por el poder del Espíritu Santo. Comenzó a cambiar su vida, a cambiar la fábrica, comenzó a crecer. Hace muy poquito él me trajo fotos que en un parque industrial compró un terreno, montó una fábrica ahora modelo. Y este amigo vino y yo le pregunté, ¿por qué viniste? Porque yo vi la transformación en la vida de Leo. Cuando el poder del Espíritu Santo hace la obra, allí está el secreto. Cuando vemos vidas cambiadas, corazones transformados, historias de personas que son cambiadas. Saben que en este año yo le pedí al CDN que me
permitieran poder hacer un video, ya que este año, así como el instituto cumple 70 años, también la Unión de las Asambleas de Dios cumple como institución 70 años, lo vamos a celebrar en noviembre, y yo le pedí para poder hacer un video, y ahí estamos trabajando, y empezamos a investigar, a tener notas, y vi que el material era tan grande, que entonces, bueno, ahí me metí más en problemas. Les dije, bueno, ¿y si hacemos un libro? Y ahí estamos trabajando para ver si llegamos para fin de año para tener un libro. Y esto fue impactante para mí, fue revolucionario. Me encontré con parte de la herencia. Hay una herencia que vos y yo tenemos que rescatar. Por ejemplo, una de las herencias, investigando justamente con una familia que viene a nuestra iglesia, que ellos son de Henderson. Sus padres fueron pastores en las primeras Álvarez, en las primeras iglesias de las Asambleas de Dios. Y ellos me hablaron de un misionero canadiense, Federico Clement. Él llegó con 36 años a principios de los 1900 aquí a la Argentina. Con 36 años así salían muchos de Estados Unidos, de Canadá, luego del avivamiento de Azusa. Él era ebanista, no tenía estudios teológicos, pero recibió el llamado del Espíritu Santo. Y saben que tuvo una visión y Dios le dio una palabra. La palabra fue Henderson. Y él empezó a buscar en los mapas. Imagínense que en ese momento no estaba Google Earth, ¿no? No podía haber Google Map. No tenían estos recursos tecnológicos. Y él pensó a averiguar hasta que encontró Henderson, ese pueblo. Y me contaban, hermanos, que por mucho tiempo buscó, al venir a la provincia de Buenos Aires, esa localidad. Y ahí se estableció con sus hijas y su familia. Estuvo trabajando por 4 años. Luego enfermó, regresó a Canadá. Y allá los médicos le dijeron: señor Federico, si usted regresa a la Argentina, usted se va a morir en la Argentina. Y él dijo: yo para eso fui a la Argentina, para morir en la Argentina. Y terminó fundando una iglesia. Al año él va a morir. Todavía sus restos están en el cementerio de Henderson. En esa iglesia se va a convertir un hombre que iba por los pueblos cantando folclore y tango. Él se llama José Manuel Carlos, que fue mi pastor. Y junto a Rafael hicieron una campaña donde conocí al Señor, y también otros que hoy en día son pastores. Y yo decía: esa es parte de mi herencia. Y quizás la historia de cada uno de ustedes tiene en el pasado referentes, hombres y mujeres que instalaron la obra por medio de testimonios, de milagros, de sanidades. Son pozos que necesitamos volver a abrir. Es una herencia que nos pertenece. El Espíritu Santo me viene hablando que estamos en la era de conectar las generaciones. Esta es la palabra rema que el Espíritu Santo me está dando. Necesitamos entregar el legado, conectar las generaciones. Argentina es una tierra de avivamientos, es una tierra de milagros. No vamos a ver transformada Argentina bajo la filosofía de Atenas, sino la vamos a ver bajo la filosofía de la predicación en Corinto. Nuestra historia es de milagros. ¿Sí? Si ustedes piensan por un momento en la iglesia donde se convirtieron, ¿cuántas iglesias fueron fundadas por un milagro, por un testimonio? A ver, levanten su mano. ¿Puede ser? ¿Sí? Un milagro, una sanidad. Muchas iglesias, familias son convertidas. Milagros. Hace semanas atrás un joven vino corriendo en el momento de la oración por las necesidades. No hay culto que no oremos por los enfermos. No hay culto que no hagamos un llamado para gente nueva. Y les puedo asegurar, en todos estos años, siempre que hemos hecho ese llamado, siempre ha habido como mínimo una persona que se ha entregado. Y este muchacho no hace mucho tiempo atrás corrió y se postró con una profunda angustia, con una ropa en las manos. Cuando luego bajamos con el equipo pastoral a ministrar, yo me acerqué y le dije: ¿qué te pasa? Él me dijo: yo me llamo Horacio, vengo a pedir por mi mujer, la desahuciaron. Esta es la ropa de ella está en coma.
y los médicos no le dan chance. A tal punto que los médicos me hablaron y me dijeron: prepárese para lo peor. Los familiares me reunieron, comenzaron a hacer una colecta para juntar dinero para el velatorio. Y yo vine aquí porque alguien me habló que todavía Dios tiene la última palabra. La verdad, a veces cuando te tiran esa bomba, uno dice: Señor, ¿qué podrás hacer? Y tomé esa ropa en las manos, oramos y se la llevó. Y volvió a venir al otro día, y al otro día, y al otro día. Y luego de semanas, algo maravilloso pasó. Y haciendo breve lo que quizás corto, lo que es largo, nos trajo un videíto de su esposa Rocío. Ella ya parada, incorporada, todavía con una traqueotomía hecha. Dijo: pastor, estas son las imágenes de mi esposa. Mañana le sacan la traqueotomía. Dios ha hecho un milagro en mi esposa. Dios sigue haciendo milagros. Gloria a Dios. Saben, estas historias tienen que ver con el origen de la unión de las asambleas de Dios. ¿Cómo se fundó nuestra historia? En medio de un avivamiento. La primer misionera se llamó Alicia Good. Ella vino desde los Estados Unidos, aunque originariamente era de Canadá. Y saben que en la época que ella toma la decisión, ella iba a salir enviada por la Alianza Cristiana y Misionera. En ese momento la Alianza Cristiana y Misionera sufre una gran división porque desciende el Espíritu Santo. Es el avivamiento conocido por todos en la calle Azusa, y ella junto a otros 50 misioneros empiezan a congregarse bajo el liderazgo de un hombre llamado Lupton. Y empiezan a salir a las naciones, y ella toma la decisión de venir a Argentina. Luego este hombre Lupton tiene un problema moral, y todos esos misioneros quedan sin una agencia, sin alguien que los termine enviando. Por el año 1914 en los Estados Unidos se funda las Asambleas de Dios, y Alicia Good toma la decisión de afiliarse, y ella va a fundar la primera iglesia de la Unión de las Asambleas de Dios. Es decir, la unión de las Asambleas de Dios nace en medio de un avivamiento, de hablar sus historias. Nos hablan de hablar en lenguas. Quizás con dolor yo les puedo contar, en una gran mayoría de las iglesias americanas, de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, mucha gente ya no habla en lenguas, ¿no? Hoy en día hay toda una cultura de hacer espacios amigables, sería la traducción. Es decir, que cuando alguien nuevo entre, la preocupación en qué está: que no se ofenda, que no se moleste. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí como pastor esa sensación la tuve, ¿no? Quizás de repente invitaste al farmacéutico de la vuelta y vino, y ese día se sentó al lado de la hermanita Mabel, y la hermanita Mabel estaba más inspirada que nunca. Estaba con la mayonesa a full, ¿no? Y con todas las lenguas. Y uno dijo: Señor. Y uno trata de arreglar, y no venga este horario y venga lo otro. ¿A cuántos le pasó algo así? A ver. A mí solo. ¿Sí? Que uno trata de controlarlo todo, ¿no? ¿No somos los pastores un poco controladores? ¿Sí o no? No lo vamos a hablar ahora, pero ese es uno de los problemas de estrés que sufren los pastores. Los pastores somos un grupo etario calificado en el primer lugar en los problemas de mentes quemadas, o ese famoso burnout. Ahí están los maestros, están los emergentólogos, médicos de las terapias intensivas, pero número uno estamos nosotros los pastores. ¿Y qué pasó con la silla? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con el hermano? Y ahora vino que no hablen en lenguas. Pero saben, en este aspecto nuestra historia tiene que ver con avivamientos y con el fuego del Espíritu Santo.
que tengas reuniones especiales para que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, quisiera no hacerlo, pero debo de preguntarte, ¿cuánto hace que no haces un llamado para que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo en tu congregación? ¿Cuánto hace que no tenés una reunión? Nosotros tenemos una reunión mensual de obreros, líderes y pastores, donde ahí tenemos como 15 minutos para ministrar. Es la cocina, donde ahí tomamos tiempo para hablar en lenguas, para ministrarnos. Es la intimidad. Indudablemente tenemos que tener un mensaje de comunicación entendible para el resto de la gente. Pablo dice, yo prefiero hablar una palabra con entendimiento que 10.000 sin entendimiento públicamente. ¿Cuántos lo leyeron eso? Pero eso también de alguna manera infiere que en lo privado Pablo preferiría ¿qué? Hablar 10.000 en lenguas que una con entendimiento. Y él dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes y por eso tengo autoridad. Que no perdamos nuestras raíces, nuestra herencia. Ahí está el secreto de la explosión, del avivamiento, del crecimiento, de ver Argentina transformada. Amén. Y esto es fundamental. Termino con esto. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la experiencia. Yo amo el libro de los Hechos. ¿Cuántos les gusta el libro de los Hechos? Ahí nos cuenta, sabemos que de ahí no podemos hacer doctrina, ¿no? Y no nos podemos apoyar en que todos se van a sanar por la sombra, ¿no? Poneme el reflector acá, vayan pasando, circulen, ¿no? Y ahí ustedes vieron, hay como deformaciones, ¿no? Porque dice, bueno, llevaban las ropas de Pablo. ¿Nosotros qué hacemos? Traemos, ¿sí? La gente trae las ropas. Y hoy en día yo me vi impactado. La gente trae la foto en el celular. Y yo lo he visto en cultos de milagro, la gente levanta el celular. El otro día una persona, un chico en terapia intensiva, en coma, fue sano porque mientras estábamos orando el Señor me dio una palabra de ciencia, de conocimiento. Y claro, él tenía un sobrino instantáneamente. Miren lo que hace la fe. Marcó a la hermana. La hermana estaba junto a su hijo en la terapia intensiva y le puso el teléfono al chico en el oído. Y ahí el Señor me daba una palabra. En esta semana acontecerá un despertar sobrenatural en la terapia intensiva. Una persona que está entubado, está en un estado vegetativo irreversible y le pusieron, yo no sabía nada, pero al otro sábado vino este joven a la iglesia y se tomaron el trabajo de sacar la porción de esta palabra. Miren ustedes, hoy en día con YouTube y todos los accesos que se tienen. Y me dijeron, mire pastor, está este testimonio. Mostraron la palabra, trajo la foto de su sobrino en coma y él fue al día siguiente, día domingo. El sobrino estaba sentado en la cama y los médicos dijeron, tuvo un despertar milagroso. Gloria a Dios. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la experiencia. ¿Cuántos electricistas hay acá? ¿Hay algún electricista? Edgardo, ¿vos? No dejas de sorprenderme, perdón. ¿Vos lo sabías, Silvia? Tenés 2 enchufes rotos en casa, es verdad. Nada. ¿Algún otro electricista? A ver, miren cuánto, acá también, ¿no? A ver, por allá también. Bueno, cualquiera de ellos podría venir y darnos una clase magistral acerca de la polaridad, la impedancia. Yo no entiendo nada, ¿verdad? Y nos podrían dar una cátedra. Pero ustedes vieron, tenemos 5, 6, 7. Un montón para la cantidad de los que somos. Ahora, la otra pregunta, ¿cuál es? ¿Cuántos tuvieron una experiencia con la electricidad? Es decir, que te dio una patada. A ver, creo que la gran mayoría, ¿no? Como aquel loco. Ustedes vieron en una fiesta de disfraces, andaba la patada con todo el mundo y lo pararon. Porque claro, toda la gente disfrazada y le dijeron, pero escuchame, vos estás loco, agarrando a patada todo. ¿Y vos de qué estás disfrazado? De cable pelado. Bueno,
Fíjense ustedes, yo me acuerdo una vez agarré un ventilador, me dio una patada, me tiró 2 metros atrás. Es decir, por lo visto, tenemos 6 que tienen el conocimiento de la electricidad, pero tenemos el 100% que tienen la experiencia con la electricidad. De eso se trata lo que te quiero comunicar, que podamos volver a tener experiencias con el Espíritu Santo. Experiencias donde seas impactadas, donde serán distintas. Porque saben una cosa, un día prediqué de Hechos capítulo 29. A ver, ¿lo quieren buscar? Búsquenlo. ¿Por qué se ríen? Porque no está, pero más de uno amagó, ¿eh? Más de uno amagó. Ernesto, yo los vi. Es que yo me la llevé, Hechos. ¿Por qué prediqué? Porque todavía se siguen escribiendo historias. Y yo quiero que esa historia se siga escribiendo en mi congregación y en la tuya y en la tuya y en la tuya y en la tuya. Y que la unión de las asambleas de Dios sea protagonista en la historia que Dios va a escribir sobre la Argentina. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, que podamos tener una experiencia con el Espíritu Santo. Él quiere darnos ministerios eficaces. Él quiere revolucionarnos. Espero que en esta noche el Señor te haya podido inspirar. Te haya podido quizás alentar a volver a tus fuentes. Y que vos digas, sí, pastor, esa fue parte de mi historia. No sé por qué lo dejé de hacer. No sé por qué dejamos de orar por los enfermos. No sé por qué dejamos de enviar a los jóvenes a los hospitales. No sé por qué dejamos de tener días especiales para ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Pero bendito sea el Señor Jesús, si en esta noche Él vuelve a inspirarnos a tomar nuestra herencia, a volver a nuestro ADN como asambleas de Dios, a tener experiencias con el Espíritu Santo. Estamos puestos en pie.